En la Sierra de Guadarrama, donde el invierno de 1887 llegó como un anciano severo, sin aviso y sin piedad, había una mujer a la que el pueblo de Villanueva de la Sierra ya había decidido olvidar antes de tomarse la molestia de conocerla de verdad. Elena Gallardo Soler tenía 29 años, una hija de 4 llamada Clara, manos agrietadas por el frío y el jabón, y un pasado que los demás cargaban para ella como si fuera una piedra atada al cuello. El padre de Clara había desaparecido a la primera señal de embarazo, como si disolverse en el horizonte fuera un derecho suyo, y el castigo por esa desaparición, de alguna forma, recayó todo sobre Elena. Ella lavaba ropa ajena a orillas de la laguna del Roble, vivía en una cabaña en el extremo sur del pueblo y recibía, a cambio de años de trabajo honesto, el trato que la sociedad de entonces reservaba para las mujeres que osaban existir fuera de los límites permitidos. Aquella mañana de junio, en que la helada aún no había cedido y el vapor subía del agua oscura de la laguna como un suspiro del propio invierno, Elena bajó el camino de piedra con el cubo en la mano, y lo que encontró entre los juncos, pálido e inmóvil como un hombre que el mundo había devuelto al suelo, cambiaría para siempre la geometría de su vida. Ella no huyó, no había corrido en busca de ayuda antes de acercarse. Ella fue hacia él, y te preguntó, ¿habrías hecho tú lo mismo, sabiendo lo que diría después el pueblo entero? Cuéntanos en los comentarios desde dónde sigues esta historia, y dime, ¿qué es lo que más te emociona en una novela de época? Prepárate para una narrativa de valentía silenciosa, amor que nace en el lugar más improbable y justicia que tarda pero no falla, donde cada pequeño gesto importará mucho más que cualquier declaración en voz alta. La cabaña de Elena quedaba al final de un callejón de tierra apisonada que en los días de lluvia se convertía en un barro tan espeso que tragaba los zuecos hasta el tobillo. Era una construcción de tablas oscurecidas por el tiempo, con ventanas pequeñas que dejaban entrar más viento que luz, y una estufa de leña en la sala que servía al mismo tiempo de cocina, sala de estar y dormitorio en los días más fríos. Había flores, eso sí, un arriate escaso frente a la puerta donde Elena cultivaba lavanda y romero, no por vanidad, sino porque la lavanda ahuyentaba los insectos de la ropa que colgaba para secar, y el romero formaba parte del único té que Clara aceptaba tomar cuando tosía. La niña tenía 4 años y los ojos de la madre, castaños claros, casi dorados cuando les daba el sol, y una frente valerosa que se fruncía en señal de concentración cuando observaba algo con atención. Todavía no entendía por qué algunos niños del pueblo no podían jugar con ella. Elena lo agradecía. Había un momento justo para cada desilusión, y ese no sería hoy. El trabajo comenzaba antes del sol. Elena se despertaba cuando el cielo aún era un gris denso sobre los pinos. Vestía a Clara con cuidado, la dejaba durmiendo un poco más mientras encendía la estufa y preparaba las gachas de avena que eran el desayuno de ambas. Luego cogía el cubo, la tabla de lavar y el jabón, un jabón espeso y de olor fuerte que ella misma hacía con aceite de oliva y sosa cuando podía, y bajaba hasta la laguna antes de que llegara cualquier otra lavandera, porque Elena sabía que la compañía de las mujeres de Villanueva de la Sierra rara vez era compañía de verdad. Era escrutinio con una sonrisa por encima. La laguna del Roble estaba en el pliegue entre la finca La Cerda del Bosque y las tierras comunitarias del pueblo, y Elena había aprendido, en el primer invierno como lavandera, que había una piedra llana y grande en el lado este de la orilla que sujetaba bien la cesta y que daba a una altura precisa para que ella no tuviera que doblarse en un ángulo incómodo durante horas. Era una sabiduría pequeña, la del cuerpo que aprende a ahorrarse a sí mismo. Tenía muchas de esas. El frío de junio en la Sierra de Guadarrama era un frío con personalidad. No solo la temperatura, había humedad en las piedras, una neblina que se mantenía baja sobre el agua y transformaba la mañana en un lugar que parecía existir fuera del tiempo normal. Los pinos quedaban inmóviles como centinelas, y a veces, cuando el viento estaba en calma, Elena oía el murmullo de las labores agrícolas y ganaderas en la finca La Cerda del Bosque, un sonido rítmico, pesado,
que llegaba mezclado con el olor a tierra húmeda y a la leña quemada en los hogares. A ella le gustaba ese olor. Había crecido con él. Su padre había sido arriero transportando cereales para los almacenes de Segovia, y había muerto cuando ella tenía 12 años, de una fiebre que los médicos de la región llamaban por 3 nombres diferentes, sin lograr curar con ninguno de ellos. Su madre había durado 2 años más. Elena había aprendido a lavar ropa con una tía que después se casó de nuevo y se fue a Valladolid. Desde entonces ella era ella misma, es decir, ella era todo lo que tenía. En aquel invierno de 1887, las cestas eran pesadas. Las familias del pueblo mandaban más ropa en los meses fríos, quizás porque el frío hacía el cotidiano más difícil y la suciedad más visible, o quizás porque lavar ropa en invierno era un trabajo que las señoras preferían delegar con más convicción. Elena aceptaba. Cada cesta pagaba una semana de gachas de avena y lentejas, y si había sobra, algún queso o cecina en la tienda de don Pedro, que aún le fiaba cuando ella prometía pagar la semana siguiente. Una promesa que ella siempre cumplía, porque Elena sabía que el único capital que una mujer en su posición realmente poseía era su palabra. Clara la acompañaba las mañanas en que la lavanda crecía y necesitaba ser podada, o en los días en que el trabajo era lo suficientemente ligero para tolerar la presencia de una niña de 4 años que hacía preguntas sobre todo. ¿Por qué el agua está fría? ¿Por qué el pino no pierde las hojas? ¿Por qué doña Dolores pone esa cara cuando pasamos? Para las 2 primeras, Elena tenía respuestas. Para la tercera, ella decía, porque doña Dolores tiene el alma un poco encogida, Clara, pero eso no es culpa de ella, pobrecita. Era el tipo de cosas que Elena decía con la voz serena de quien en verdad cree, no de quien se está convenciendo. Ella había hecho las paces con su propia situación, no a través de la indiferencia, sino a través de una especie de comprensión fría, una capacidad de ver el mecanismo detrás de la crueldad ajena sin por eso dejar de sentir cuando la crueldad se posaba en ella. El sauce que crecía en la esquina norte de la orilla de la laguna era un detalle que la mayoría de las personas no notaba. Las lavanderas más viejas decían que había estado allí desde antes de que cualquiera recordara. ¿Plantado por quién? Nadie lo sabía. Sus ramas largas tocaban la superficie del agua cuando había viento, y Elena tenía la costumbre de mirarlo en los momentos en que necesitaba algo que no lograba nombrar. Había algo en él que ella reconocía, la manera en que se doblaba sin romperse, cómo cedía al peso sin caer, cómo volvía a su lugar después de la tormenta. Existe una sabiduría en el mundo natural que uno se pasa la vida tratando de aprender. El sauce ya nace sabiéndola. Aquella mañana de martes, el 12º día de junio de 1887, Elena bajó a la laguna antes de las 6. El cesto que cargaba era de la ropa de la familia Monteiro, sábanas, camisas, una cantidad extravagante de toallas, y ella quería terminar antes de que el frío empeorara por la tarde, como anunciaba el cielo de la víspera. Clara se había quedado en casa durmiendo, al cuidado de la vecina doña Carmen, una viuda de 60 años que tenía reumatismo en las rodillas, pero una bondad en el pecho que lo compensaba todo. La neblina estaba más densa de lo habitual. Elena apenas divisaba el otro lado de la laguna. Depositó el cesto en la piedra plana, se arremangó, sumergió las manos en el agua, que estaba lo suficientemente fría como para doler, y comenzó a trabajar. Estaba en la segunda camisa cuando oyó algo. No era un ruido claro, era más como la ausencia de ruido en un lugar específico, una perturbación en el silencio que la hizo levantar la cabeza. Del lado del junco, a unos 20 metros, había algo en la orilla que no estaba allí antes. Elena se secó las manos en la falda y fue a ver. Era un hombre. Yacía de lado con las ropas húmedas de rocío y las rodillas dobladas, como quien ha caído y no ha logrado enderezarse. Era un hombre alto, eso lo percibía aún viéndolo en el suelo, y la vestimenta era fina, de un tejido que ella reconocía de sus lavados, un casimir oscuro que costaría más de lo que ella ganaba en 2 meses. A unos 50 metros, un caballo pastaba con esa indiferencia tranquila que solo los équidos saben mostrar,
amarrado a un pino joven. Elena se arrodilló junto a él. Respiraba. Eso fue lo primero que comprobó, pues era lo primordial. La respiración se manifestaba irregular, jadeante, pero palpable. El rostro exhibía una palidez casi grisácea, con ligeras marcas en las comisuras de la boca y una expresión de agotamiento absoluto que ella ya había presenciado, aunque jamás con tal intensidad. ¿Acaso no es curioso cómo ciertas dolencias se convierten en murmullos, en secretos a voces que la gente se niega a nombrar? Ella sabía bien lo que era aquello. La hija de doña Ceferina, calle arriba, padecía el mal desde niña. Así quedaba uno después, exhausta fuera de sí, el cuerpo cual envoltura vacía, que aún no había recuperado lo que la crisis le había arrebatado. Elena no huyó, no profirió gritos. Verificó si existía alguna herida que sangrara. Solo halló un arañazo en la frente, seguramente de la caída, y entonces procedió con la única acción que le pareció sensata. Deslizó sus brazos bajo los hombros del hombre y comenzó a arrastrarlo. No era un peso ligero en absoluto. Elena poseía unos brazos robustos, forjados por años de lavados, pero aún así el proceso resultó lento, a trompicones, con las piedras mojadas resbalando bajo sus pies. Logró sacarlo de entre los juncos y llevarlo hasta un tramo de tierra más seco, donde la niebla comenzaba a disiparse